En la entrega de hoy exploraremos el arte de conectar metales mediante el poder de la soldadura. Descubriremos cómo el calor y la destreza se fusionan para unir piezas metálicas y crear estructuras sólidas y duraderas. Sumérgete en el mundo de los arcos de luz, los electrodos y las uniones sin fisuras. Exploraremos las diferentes técnicas de soldadura, desde la soldadura de arco hasta la soldadura por puntos, y conoceremos los materiales y equipos necesarios para lograr resultados excepcionales. Únete a nosotros mientras desvelamos los secretos de esta técnica milenaria que ha revolucionado la fabricación y construcción. Prepárate para un episodio lleno de chispas de conocimiento y pasión por la soldadura. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. De hoy tenemos a Jorge Quesada, técnico de laboratorio de materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, inspector de uniones soldadas nivel 2 y examinador de homologaciones. Ha impartido diversos cursos, tanto en ICAI como la Complutense, como la UPM, entre otros. Un placer y un honor tener hoy con nosotros a Jorge. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues hoy en el capítulo de hoy quiero que hablemos sobre una técnica que está prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida y a veces nos damos cuenta y otras veces no, que es el tema de la soldadura, en el que tú eres experto. Uh-huh. ¿Cómo podríamos definir lo que es una soldadura? Bueno, pues una soldadura, en definitiva, es un proceso de unión de metales que implica pues una fusión y una solidificación. Los materiales pues deben de estar previamente calentados por un sistema de calor, ¿no? Si se utilizan para crear uniones sólidas y duraderas, permitiendo pues que la construcción pues sea lo más solidaria posible y la reparación pues en sus estructuras pues que sea lo más que ofrezca una garantía, ¿no? A nivel industrial. Claro. Es una pequeña definición, ¿no? Se le podrían añadir más cosas, ¿no? Pero bueno, claro. Básicamente es una unión entre metales. Lo que vemos nosotros es, ¿no? Sí, es la unión íntima de dos metales, una aportación adicional y un material base a soldar. Y ya con sus componentes un poco ya eléctricos y estructurales, ¿no? En definitiva, para que haya una unión pues lo más compacta posible, ¿no? Bueno, lo que nos estarán escuchando se imaginarán que esto es de vital importancia para todas las estructuras. De hecho, es tan importante que si una soldadura no se ejecuta bien, pues evidentemente todos los cálculos estructurales que vienen precedidos pues no servirían para nada. Entonces, una soldadura es muy importante. ¿Por qué motivos es importante una soldadura? Pues una soldadura es importante porque por lo menos intentamos que garantice que haya una unión
una resistencia entre los materiales. Bueno, muchas veces se consigue y otras veces no, dependiendo un poco de los trabajos o la exigencia del mismo, ¿no? Entonces, siempre puede haber problemas, siempre haber tensiones que se genere en todo ese pequeño mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que siempre un poco analizarlo pues de forma física y de forma, pues, un poco a nivel de laboratorio, a nivel de taller también, ¿no? Entonces, ¿qué nos ofrece una unión de este tipo? Pues que haya digamos, una que dure en el tiempo, ¿no? Entonces, y se prolongue las soldaduras estas uniones durante una vida útil, ¿no? Si no, pues bueno, no podría ser de otra manera. Habría que estar levantando soldaduras y eso, pues hay unos costes adicionales, ¿no? Entonces, lo importante, bajo mi punto de vista, es que proporcione unas buenas resistencias y unas tensiones que no estén muy expuestas las piezas a soldar, ¿no? Uh-huh. Para que garantice un poco la fiabilidad, ¿no?, del proceso. Claro, aquí lo que estamos haciendo para unir dos metales es calentarlos, ahora veremos cómo, y le aportamos un material de aporte para que se produzca esa fusión. Sí. En ese calor que nosotros introducimos para que efectivamente se produzca esa unión que nosotros queremos, aparece un concepto que es bastante importante e interesante mencionarlo, que es el de las tensiones residuales, ¿no? Uh-huh. Claro, partimos del hecho de que siempre que hacemos una soldadura introducimos una serie de tensiones residuales. La gracia o la magia está en introducir pocas y de pequeña magnitud esas tensiones residuales. ¿Qué son esas tensiones residuales? Si pudiéramos definirlas. Bueno, pues esas tensiones residuales, en primer lugar, hay que intentar aliviarlas. ¿Cómo las aliviamos? Bueno, pues no estructurando ni haciendo mucha rigidez. Uh-huh. Con precalentamientos y algún tipo, digamos, de otros medios mecánicos, ¿no? Pero en realidad digamos, esas pequeños problemas que pueden producir a la unión, pues hay que intentarlos evitar pues de esa manera, ¿no? Porque a la larga pues se pueden producir pues digamos accidentes laborales, accidentes estructurales, en fin, en definitiva, problemas a lo largo de... Se puede producir lo que llamamos o lo que llama todo el mundo como un factor de concentración de tensiones, ¿no? Se producen efectivamente, se concentran tensiones ahí, por lo tanto se concentran rigideces, se concentra una rigidez estructural y puede haber problemas a lo largo del tiempo, por lo cual eso hay que aliviarlo de alguna manera, ¿no? En capítulos anteriores hablábamos sobre las tensiones que estaban sometidos los elementos estructurales que componían las estructuras, y claro, evidentemente esa tensión o esas tensiones que nosotros calculábamos con las fórmulas que hablábamos en capítulos anteriores, evidentemente si esa soldadura no está bien ejecutada, pues esa tensión que nosotros calculamos a través de la física y de la matemática, al final lo que pasa es que esa tensión no se corresponde con la realidad porque aparece en ese concepto de tensiones residuales. Y es importante, a mí se me ocurre ahora, por ejemplo, bueno, tú sabrás muchas más anécdotas que casualmente o no casualmente, donde se produce la rotura de las estructuras, cuando ocurren roturas o fisuras, casi siempre suele ser en las uniones, efectivamente, en la soldadura. Recuerdo un accidente que tuvo víctimas mortales, con lo cual fue un fallo bastante catastrófico, que fue la plataforma Alexander L. Kielland, que era una plataforma semisumergible. Invito a todos los que nos están escuchando a que busquen el caso. Y básicamente lo que pasó es que una soldadura mal ejecutada, que se tradujo además en una mala inspección, pues se juntó la hambre con la gana de comer, y efectivamente esa soldadura mal ejecutada con esa mala inspección lo que produjo fue que evidentemente pues el diseño tampoco estaba bien del todo. Bueno, fue una serie de pequeños errores que pues produjo la pérdida
Eso es. de circunstancias. ¿Se te ocurre a ti alguna anécdota o algún ejemplo donde hayas visto que una soldadura mal ejecutada haya llevado a la rotura de esa estructura o de esa parte estructural? Bueno, ahora mismo no recuerdo ninguna situación así de ese tipo, pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando estas cosas ocurren hay factores humanos que obligan a que la pericia del soldador o la formación del soldador pues tenga una cierta solvencia, ¿no? Porque claro, si se van a construir puentes o van a pasar personas o va a haber algún tipo de desplazamiento de coches, carruajes, pues bueno, hay que darse cuenta de que esas cosas hay que estar bien formado, bien homologado, porque las desgracias humanas pues vienen muchas veces por ahí, ¿no? Entonces, bueno, siempre tiene que estar una persona que se dedica a estas cosas pues bien dirigida o bien formada, vuelvo a reiterar, ¿no? Entonces también intervienen muchos factores, también los factores económicos, que es, digamos, ya sería un segundo plano, ¿no? Pero también es digno de mencionar. Los factores económicos pues son muy importantes también. Claro, una soldadura mal ejecutada pues exige unas reparaciones, exige un mantenimiento frecuente y eso es dinero, que a la larga son recursos, ¿no? Económicos. Pero bueno, insisto que bueno, lo primero es las personas y lo secundario, bueno, es un poco también pues los materiales a nivel económico, porque las cosas cuestan dinero y en fin, hay que tenerlo en cuenta también. Uh-huh. Vamos a centrarnos ahora, por ejemplo, en los diferentes elementos que tiene un equipo de soldadura, que es básicamente pues cuando uno quiere ejecutar esa unión. Bueno, hay unos estándares y unas normas, no se hace todo tan alegremente, hay unos criterios para poder hacerlo, y también hay diferentes partes que componen la soldadura, ¿no? ¿Qué tipo de elementos tenemos en un equipo de soldadura? ¿Los que utilizas tú en tus prácticas o cuando les das cursos y tal? ¿Qué tipo de elementos tienes? ¿Elementos te refieres a tipo de partes, las diferentes partes de un equipo? Diferentes partes de un equipo. Pues las diferentes partes de un equipo, pues hombre, siempre hay una fuente de energía que es evidentemente la que tenemos que tomar primeramente en cuenta. Tenemos que tener una fuente de electricidad, de calor, que siempre es necesario, un generador eléctrico, dependiendo del proceso que vamos a utilizar, pues puede llevar gas o no puede llevar gas, dependiendo del proceso de soldadura. La máquina de soldar pues debe ser pues un rectificador de corriente continua, si es posible, que no tengamos ningún tipo de problema de interrupción del arco. En fin, los electrodos revestidos, por supuesto, ¿no? El material de aporte. Me estoy refiriendo un poco a la soldadura por arco eléctrico, ¿no? Por mencionar un tipo de proceso, ¿no? Una pistola, una pistola de MIG-MAG, una antorcha de TIG. Todo este mundo es un mundo muy diversificado y tiene muchos elementos dentro de lo que son las aplicaciones y los procesos de soldadura. Y por supuesto la seguridad del operario, del técnico de soldadura, que debe ser siempre primordial, ¿no? Ahí sí que no se debe de reparar en gastos y cubrir un poco las necesidades EPI de cada persona, ¿no? Los famosos equipos de protección individual, ¿no? Entonces el soldador pues debe tener pues unos materiales y unos ropajes adecuados al desempeño de la profesión, ¿no? Aquí a todo el mundo se le vendrá a la cabeza cuando esté escuchando esto la típica careta, ¿no? Cuando estéis soldando, sí. La protección facial que os ponéis precisamente para no dañaros los ojos. Sí, ya son elementos un poco
que añadimos al folclore de todo esto, ¿no? Sí, entre comillas, ¿no? Sí. Valga la expresión, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cristal inactínico en condiciones, opaco pues hay que darse cuenta que trabajamos con rayos ultravioleta, infrarrojos, luminosos, y todo eso pues daña un poco a los ojos, a los húngaros, como la córnea del soldador, ¿no? Entonces, pues bueno, los cristales son muy importantes, tanto inactínicos como los cristales un poco o las gafas protectoras, mejor dicho, ¿no? A la hora de eliminar esas sustancias, esas escorias para revelar el resultado de la soldadura, ¿no? Las pantallas, como bien dices, en fin, una serie de guantes adaptados precisamente a las necesidades del soldador, dependiendo del proceso que elijamos a la hora de operar. En fin, hay una serie de rituales, una serie de elementos que hay que protegerse bien para evitar problemas, en definitiva. Claro, es un mecanismo, es un proceso en el que hay que estar con todos los ojos puestos, evidentemente. Hay soldaduras que son, si me permites la expresión, más fáciles que otras, y luego hay soldaduras que son terriblemente pues complicadas, ya no solamente por el hecho del proceso, sino porque exige incluso, bueno, pues hablando un poco de barcos en el astillero, por ejemplo, esos megabarcos que nosotros vemos, van unidos con soldadura. Y en función de cómo esté ejecutada esa soldadura, pues ahí el operario de turno se tiene que meter en según qué sitios, no demasiado cómodos, no es el sofá de casa, con lo cual también a eso le juntas encima unas condiciones de trabajo que en condiciones no facilitan nada el proceso de soldadura, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Aparte, bueno, los sistemas de ventilación de que de por sí pues debe de proporcionárselo, porque lógicamente se trata con vapores del propio, en este caso del electrodo que estamos mencionándolo, o de los propios gases o de las propias grasas que se producen si no se han limpiado bien las superficies. Normalmente se meten soldadores en sitios muy incómodos, como bien dices, y con pocos espacios al aire libre, con lo cual pues eso siempre hay que estar protegidos en el sentido de pues, por mínimamente unas protecciones que le tapen un poco la faz, ¿no? La cara, ¿no? Y entonces, bueno, si eso va unido a un sistema de ventilación adecuado, pues mejor que mejor, ¿no? Porque hay procesos complicados de soldadura, ¿no? Totalmente. Y luego, bueno, estamos hablando así en genérico sobre soldadura, que en realidad está bien, pero realmente aporta poco al concepto de lo que es una soldadura y para los que lo que nos están escuchando. Realmente aquí quiero que nos expliques un poco, porque al final creo que eres el que más sabe sobre este tema. Es un poco, bueno, una evolución histórica de los distintos tipos de soldadura que ha habido, porque hay distintos tipos de soldadura, no hay una única. Y en esos diferentes tipos de soldadura, hacer una evolución histórica, insisto, para ver un poco pues lo que se ha ido utilizando y cómo ha ido evolucionando ese tipo de soldaduras. Sí, bueno, a nivel de primeros, no sé cómo comentarte, de primeros nos podemos remontar un poco a la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, pues bueno, el hombre siempre ha sido curioso, ha intentado un poco unir materiales y entonces, pues bueno, siempre han estado un poco han sido un poco los inspiradores, ¿no? Así a bote pronto, por ejemplo, los egipcios sí empezaron a utilizar ya técnicas un poco ya calentando materiales y luego pues martilleando para conseguir uniones. Entonces la unión física pues era un poco así, ¿no? Desde la antigüedad pues intentaban ya ser un poco no sé cómo decirlo, ser curiosos, ¿no? en ese aspecto. Y entonces, bueno,
ya un poco avanzando en la sociedad, se llegó un poco a la Edad Media y ya se empezó a hablar un poco o ver técnicas de forja, uniendo metales también, de tal manera que se calentaban y conseguían también uniones bastante precisas. Y en los tiempos un poco de la actualidad del siglo XIX, pues bueno, empezaron también a practicarse ya, digamos, o ver uniones químicamente entre gases, en este caso oxígeno, un gas comburente y un acetileno, que es un gas combustible, lo que denominamos soldadura autógena, oxigas, oxiacetilénica, para detallar un poco más el proceso, y consiste en dos botellas, como estoy comentando, unidas por unos racores, un soplete y unas gomas, pues, por supuesto con sus válvulas antirretroceso, unos manómetros, unas presiones dadas, y así se empezó un poco pues un poco a ver todo el proceso en sí de la soldadura, ¿no? Empieza con estos un poco ejercicios de la humanidad y hasta métodos actuales, ¿no? Por mencionar alguno más, la soldadura eléctrica, muy importante también en el siglo XIX. Entonces ya se empezaron, como hemos comentado, pues con generadores eléctricos, cerrando circuitos entre electrodo y pieza, en fin, etcétera. Luego, soldaduras por resistencia, también una soldadura bastante convencional y bastante utilizada. Es una técnica que precisa de la utilización de todos los sectores industriales, automovilísticos, electrodomésticos, en fin, diversas aplicaciones. Y luego hay otras técnicas también ya un poco más modernas, si cabe, pues soldaduras láser, haz electrones, en fin, son tecnologías ya un poquito más complejas, para la industria un poco aeroespacial, dispositivos médicos, en fin, ya engloba otra parte de la industria, ¿no? Digamos. Luego también la robótica, la automatización también de los procesos, pues es como un poco una revolución ya a nivel ya tecnológica, digamos, no como la revolución industrial, pero pues una revolución un poco más técnica, ¿no? Entonces, pues también esto genera también aprendizajes, digitalización, aprendizajes pues un poco para los trabajadores, en fin, es un mundo un poquito más complicado y unas soldaduras y unos controles más avanzados, ¿no? Dentro de lo que es a nivel industrial, ¿no? Luego también, bueno, pues hay que tener en cuenta también un poco los diversos avances que se han producido, ¿no? A nivel de técnicas en los materiales, ¿no? También podemos mencionar la soldadura TIG, que es un electrodo de tungsteno con gas inerte y gas, y la soldadura MIG-MAG, que se utiliza bastante en la industria convencional y en la industria de construcción. A nivel MAG se emplea bastante en soldaduras de ferralla de construcción, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de aplicaciones y de técnicas que se pueden emplear convencionalmente, ¿no? Serían como las más conocidas, ¿no? A día de hoy, ¿no? La soldadura TIG, MIG y MAG son, TIG es el acrónimo de Tungsten Inert Gas, ¿no? TIG. Y luego tenemos el MIG-MAG, que también es... Sí, pero TIG, por ejemplo, se puede utilizar argón como gas inerte o helio, pero bueno, ya son costes económicos un poquito más elevados utilizando el helio, ¿no? También, a nivel mundial hay países que tienen grandes bolsas de helio en el sustrato de su... Claro. Y entonces, pues bueno, aprovechan su materia prima, lógicamente. Y otros países, desgraciadamente, como nosotros, pues no tenemos, entonces utilizamos otros gases más nobles como el argón, que hace el mismo efecto. Digamos que el gas
el gas hace el mismo efecto de protección, me refiero al arco y a la soldadura en sí mismo, ¿no? Estabiliza el arco y da una serie de ventajas a la operación de soldeo. Pero bueno, el helio es un gas muy importante porque se utiliza para llegar a los intersticios, a las vacancias del material, con lo cual estructuralmente llegamos muy internamente al material. Se utiliza también para fugas estructurales, por ejemplo, de tubería. Entonces, bueno, el helio particularmente es un gas que aporta mucho al mundo de la soldadura en este caso. Y luego, la diferencia, por ejemplo, entre MIG y MAG, o sea, el acrónimo MIG, MAG, sí. Hace referencia al inert gas y active gas. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un gas inerte y un gas activo? Pues la diferencia está en su composición, porque un gas inerte, por ejemplo, es un gas, solamente un gas. Digamos, helio, argón, como hemos mencionado, hay algunos más. Y gas activo es la composición de ambos. O sea, por ejemplo, CO2 o anhídrido carbónico, por ejemplo, CO2, 15% de argón, o 85% de anhídrido carbónico. En fin, en esas proporciones están. Normalmente cuando yo, por ejemplo, que es mi caso, pido al fabricante una botella para soldar con MAG, pues toda esta definición que he dicho, ¿sí? Pues no se la comento tráeme una botella, por favor, de 15. Entonces ya el comercial o la persona que está al otro lado, pues ya sabe un poco el gas o el material que quiero, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, pues hemos visto lo que es una soldadura, hemos visto por qué es importante, hemos visto una pequeña evolución histórica desde prácticamente desde los egipcios, como has hablado, hasta hoy en día. Hoy en día, que es la robótica y la automatización, todo esos procesos, claro, uno se hace a la idea de, claro, si hay que soldar una cosa relativamente pequeña, puedes tener algún operario, pero claro, evidentemente todo lo que puedas automatizar y que lo hagan las máquinas, de alguna manera favoreces esa rapidez, y entonces ahora pues muchos sectores y muchas industrias están tirando más hacia ese lado para intentar agilizar esos procesos de soldadura, ¿no? Se me viene a la cabeza, pues, otra vez, los típicos barcos, los megabarcos que se están haciendo en Corea, en China, estos grandes astilleros, Hyundai, Daewoo. Todos estos lo que generan o lo que hacen es unir las diferentes partes del barco, pues con soldadura y efectivamente con procesos totalmente automatizados, de tal manera que tú metes la plancha, le programas dónde tiene que soldar qué plancha contra qué plancha, y realmente te lo hace con relativa facilidad y con una rapidez que el operario no puede hacer. Luego hay partes, como hemos hablado antes, que sí que es verdad que no puede hacerlas una máquina, entonces ahí requiere del operario que tenga una especialización y una formación adecuada para poder hacer esa soldadura, ¿no? A mí la charla me está pareciendo súper interesante. Claro, hemos visto todo eso y ahora, claro, nos falta una parte que es el oyente, es dónde podemos encontrar esto. Es decir, dónde podemos, las aplicaciones de la soldadura, si pudiéramos hacer un pequeño resumen de dónde podemos encontrarla, en qué tipo de industria, pues a mí se me ocurren prácticamente todas, yo creo, pero se me ocurre pues la construcción, la industria automotriz, la industria aeroespacial. Ahora la industria aeroespacial se está yendo más hacia materiales compuestos, pero bueno, también hacen uso de esta técnica. La industria naval, por supuesto. Bueno, háblanos un poco de la construcción. ¿Dónde lo podemos encontrar, este tipo de soldaduras? Bueno, las soldaduras es muy convencional. Este tipo de soldaduras actuales son tiempos un poco modernos o contemporáneos, ¿no? Se utilizan en todos los sectores, como tú bien dices. A nivel industrial prácticamente no se le escapa a ningún sector, ¿no? Entonces, bueno, pues, por mencionar alguno, antes he comentado
la construcción de viviendas es fundamental, la soldadura, sobre todo el MAG, economizamos mucho más porque con el hilo continuo, con el procedimiento MAG en este caso, la producción es infinitamente superior que otros procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va más rápido en la ejecución, no requiere demasiada o no una formación muy exhaustiva. Se le forma a la persona en un curso de 15, 20 horas, a lo máximo se le puede formar y producir perfectamente. Me refiero a un sector como la construcción, porque hoy en día es de gran producción y se ejecuta pues muchas promociones y muchas a nivel de mobiliario, ¿no? Y luego a nivel un poco ya más técnico se utiliza también la soldadura TIG, se emplea muchísimo, sobre todo en tubería de espesores pequeños, de espesores 2-3 milímetros, 0,9, incluso décimas, entonces pues bueno, que requieren pues una solvencia y una ejecución y que garantice una extraordinaria unión, que no haya fuga, en fin. Y luego también se pueden aplicar en diversos sectores como, bueno, pues ya tubería, gasoductos, etcétera. Pues los electrodos celulósicos se emplean, me estoy refiriendo al proceso de soldadura de electrodo revestido, ¿no? Entonces, los electrodos celulósicos pues sí que requieren un cierto aprendizaje más exhaustivo porque son complicados de dominar, son electrodos que no le gustan nada al soldador porque proyectan muchas chustas, muchos elementos metálicos saltan anárquicamente, son incontrolables, producen mucho, el electrodo produce muchos humos, produce mucho malestar, ¿no? Es muy incómodo trabajar para el soldador. Entonces, hay verdaderas personas que se dedican a eso, o sea, son gente muy especial y con unas condiciones físicas también muy particulares, ¿no? Y luego también se utiliza bastante el electrodo básico, sobre todo para soldaduras que van a estar sometidas a, como hemos mencionado antes, a grandes esfuerzos, grandes tensiones estructurales, porque se le requiere un poco al soldador una homologación, o sea, un pequeño examen o un gran examen, por decirlo de alguna forma, que garantice que esas aportaciones pues tenga una cierta calidad. Entonces ahí interviene un poco la inspección de la soldadura y un poco la inspección incluso del soldador, que se le hace un examen de su pericia y de su forma física también. Entonces, esas licencias, por decirlo de alguna forma, se renuevan cada cierto tiempo y los ensayos de esas soldaduras se llevan a laboratorios, se hacen contraensayos y se verifican muy bien porque lo mismo que hemos comentado antes, van a pasar personas, que es lo primero, y luego pues, posibles otros medios de locomoción, pues, trenes, coches, en fin, todo el mundo. Sí, como tú dices, ¿no? Al final en la industria prácticamente está en todos los campos. Pues, a mí se me ocurre, pues por ejemplo, que lo podemos ver fábricamente o clarísimamente, pues por ejemplo, en los coches lo que nos montamos, la carrocería, pues está unida en la fabricación de maquinaria, cada uno de los elementos metálicos, la fabricación de productos metálicos, pues electrodomésticos, equipos deportivos, sistemas de climatización. Tenemos prácticamente allá donde miremos, seguramente hay una soldadura. Abarca todos los sectores, en cualquier sitio que miremos siempre va a haber una soldadura. Nos guste o no nos guste, ¿no? Pero siempre es preciso que los materiales, bueno, en este caso unidos por diversas aplicaciones, pero siempre van a estar ahí, ¿no? Al margen de otros materiales que van evolucionando, como bien tú estás comentando, ¿no? Materiales cerámicos, materiales uniones híbridas, hidrogeles, en fin,
otros materiales que como no podía ser de otra manera, según la evolución de la sociedad, pues también lo va demandando y va evolucionando. Desde, fíjate, de la revolución industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII hasta ahora, pues hombre, se ha evolucionado acorde a las circunstancias, y todo este mundo pues engloba pues muchas circunstancias, muchas incertidumbres y muchas particularidades. Y entonces, bueno, por suerte, por desgracia, algunos de nosotros vivimos un poco en este mundo más internamente, y lo conocemos un poco el sector, con cierta no sé cómo denominarlo, con cierta alegría, ¿no? Los que nos gusta la profesión, ¿no? De primera mano, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues realmente, bueno, si las estructuras son importantes, la soldadura de esas estructuras, todas las estructuras que vemos, evidentemente, forman parte de submodelos, si se puede llamar así, en la que cada uno de esos submodelos es soldado, y efectivamente encontramos una estructura que se ha hecho y que vemos muy grande, está hecha a trozos, y esos trozos, esos pedazos, es soldado para poder hacer esa megaestructura, ¿no? A lo largo de futuros capítulos iremos viendo esas megaestructuras y cómo responden estructuralmente a todas esas cargas, pero claro, evidentemente uno se da cuenta de la importancia que tiene esa soldadura. Terminaría ya. Bueno, yo creo que la soldadura continúa evolucionando gracias a las innovaciones tecnológicas. Yo creo que desde la soldadura láser hasta los robots soldadores, las nuevas técnicas y equipos mejoran tanto la eficiencia como la precisión. Entonces, yo creo que si todas las técnicas constructivas están mejorando y están evolucionando, yo creo que también de la mano la soldadura también se va a ver sumergida en esa ola de progreso y de mejora continua. Y entonces, bueno, hemos hablado precisamente sobre los robots, la automatización, la facilidad, entre comillas, que conlleva todo eso, para poder agilizar todos los procesos constructivos de casi cualquier industria. ¿Cómo ves el sector de la soldadura de aquí a unos años vista? Es decir, ¿cómo va a evolucionar? Hombre, yo pienso que va a evolucionar pues como está evolucionando la sociedad. Se complicará un poco en el sentido de que el factor humano pues se automatizará tanto, se complicará tanto. Hoy en día que estamos hablando de pues un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Y cosas así, pues hombre, la mano del hombre siempre va a estar ahí, ¿no? Pero siempre, claro, cuando antes una cuadrilla de hombres hacía un trabajo en una semana, pues desgraciadamente a lo mejor para lo que es nuestra profesión, pues será en 2 días, porque habrá unas técnicas, unos simuladores, unos bastidores o algún elemento técnico que desgraciadamente pues eso. Pero claro, tenemos que vivir con la evolución, ¿no? Podría ser de otra manera. Entonces, bueno, seguirá evolucionando, lógicamente, y las técnicas, pues, digamos que se refundarán o se refinarán un poco más. Pero bueno, siempre nos cabe la posibilidad de que la mano del hombre esté ahí siempre, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, un soldador que se precie debe saber un poquito no solamente de soldar lo que está haciendo, sino pues un poquito de matemáticas, un poquito de física, claro, un poquito de geometría, un poquito de interpretar planos, un poquito de química por los elementos con los que estás trabajando, ¿no? En fin, pues una serie de geometría, en fin, una serie de cosas que completan a la persona y dignifican también su trabajo, si cabe, ¿no? Entonces, pues bueno, como añadido, quizás, pues eso, que los puestos de trabajo, pues que no se pierdan en ese sentido, ¿no?
Y nada más, simplemente pues esperar que salga todo bien y que salga todo acorde a que, en fin, se pierda los menos puestos de trabajo posibles. Esa es una opinión mía muy personal, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues por mi parte ya está. Yo podría preguntarte muchas más cosas, pero bueno, creo que nos ha servido este capítulo para hacernos una idea de la importancia de la soldadura, cómo afecta de manera totalmente directa al cálculo de las estructuras. Veremos en futuros capítulos cómo afecta y es una técnica que hay que ejecutarla perfectamente bien, porque si no se producen accidentes y fallos que en ocasiones pueden ser catastróficos, en otros casos no, y simplemente aparece una grieta que tiene que ser reparada y evidentemente, bueno, pues conlleva un gasto económico, pero bueno, digamos que no hay pérdidas humanas, pero de alguna manera en nuestra rama y lo que nos interesa en este podcast, pues tiene una importancia en el cálculo de estructuras directamente vital. Nada, darte las gracias, Jorge, por tu tiempo. Creo que hemos aprendido muchísimo. Estoy seguro que los que nos están escuchando también. Y nada, no sé si quieres decir algo más. No, bueno, simplemente, bueno, el mundo de la soldadura es un mundo muy complejo, muy dinámico y desde aquí, un poco desde las ondas, si se me permite, pues a trasladar a la gente que le interese este mundo a nivel de material, pues que es un mundo apasionante y que yo creo que si empiezan a hacer alguna cosilla en este aspecto, yo creo que les va a apasionar y les va a gustar. Simplemente eso es una cosa que engancha, como se suele decir coloquialmente. Sí. Y nada más, darte las gracias, Arturo, por invitarme y nada, encantado de haber estado aquí contigo y con vosotros, por supuesto. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.